Hola, les habla Homer Luis el investigador y hoy me encuentro aquí en el Monumento a los Héroes en la calle 80 con autopista norte en la capital del país y hoy quiero hablar sobre el tema de moda en el país, Venezuela, la amenaza del castrochavismo. Colombia va a ser una segunda Venezuela. Curioso, es como cuando éramos niños y nos asustaban con el coco de que si no te portabas bien te iba a llevar el coco. Eso pasa hoy en día. Solo en Colombia se habla de Venezuela y del castrochavismo. Y qué curioso que los políticos que se han robado el dinero de la nación por décadas son los mismos que hoy aparecen como salvadores de que si no votan por ellos vamos a hacer una segunda Venezuela, nos vamos a convertir en castrochavistas, comunistas, expropiación, desabastecimiento, así como pasa en Venezuela, filas para comprar alimentos, filas para comprar medicina. No, señores, no se coman esa carreta de ese cuento. Primero que todo, la RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española, dice que el castrochavismo no existe, no está en el diccionario. El castrochavismo es la unión de dos apellidos, Castro y Chávez. Chávez, que fue el líder de la revolución bolivariana en Venezuela, y Castro, el líder de la revolución cubana. Pero quiero hablar de varios puntos de que no, señores colombianos y todos los que me estén viendo, Colombia no va a ser una segunda Venezuela. Estamos peor en muchas cosas igual que Venezuela. Primero, salario mínimo. El salario mínimo de Colombia es el segundo más bajo de Sudamérica y uno de los más bajos de Latinoamérica. A nivel suramericano, el salario mínimo más alto es el de Argentina, $544. En plata colombiana, 1.600.000 pesos. Y el de Panamá, con $744, que son 2.200.000 pesos en plata colombiana, es el más alto de toda Latinoamérica. Países como Guatemala, Honduras y El Salvador, países pequeños de Centroamérica, tienen un salario mínimo más alto que el de Colombia, que está alrededor de $380 en ellos. El de Colombia es de $265, plata colombiana 782.000 pesos. Un informe del DANE dice que el costo de la canasta básica familiar es de 1.300.000 pesos. Ya hay un déficit ahí de 600.000 pesos casi, que no alcanza ese salario para cubrir los gastos básicos del hogar, la salud, la educación, la alimentación, la recreación. Pero el problema aquí es Venezuela, ¿cierto? Segundo, la desigualdad. Según un informe del Banco Mundial, Colombia es el séptimo país del mundo, óiganlo bien, en desigualdad, y el segundo en Latinoamérica. Un informe de Naciones Unidas dice que Colombia tiene 13 millones de pobres y de esos 13 millones, 3,5 millones viven en pobreza extrema, que no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a educación, al agua potable, a las necesidades básicas, a vivienda. Increíble que eso suceda acá. La mayoría de la pobreza se concentra en el Chocó, la Guajira, en el Cauca, la costa pacífica y costa Caribe. Según un informe del Instituto Nacional de Salud, en el 2016 murieron 348 niños por desnutrición y en el año pasado murieron como 180. Increíble que eso pase en un país como Colombia, que se muera esa cantidad de niños por desnutrición, que no tengan plata para la comida, que el gobierno no le brinda ayuda, pero acá el problema solo es Venezuela, ¿cierto? Tercer punto, la corrupción. Según unas cifras de la ONG Transparencia Internacional, que hace un estudio de corrupción en muchos países del mundo, Colombia ocupa el puesto 90 entre 142 países del mundo como uno de los países más corruptos, ¿no? Un informe de la Contraloría de la Nación dice que en Colombia se están robando alrededor de 50 billones de pesos al año. Imagínense qué no se haría con ese dinero. Por nombrar los casos más famosos, Dragacol, Cartel de la Toga, Odebrecht, Cartel de la Hemofilia, Reficar. En el caso de Dragacol, el Ministerio de Transporte en 1998 suscribió un contrato con Dragacol para que drenara el río Magdalena en el departamento de Bolívar y drenara el acceso al puerto de Buenaventura. Ese valor debía ser como mínimo de 3.000 millones de pesos, pero se pagaron 13.000 millones de pesos, todo lo que se perdió ahí. Odebrecht, la multinacional brasilera, que pagó 11 millones de dólares según investigaciones de la Fiscalía y también del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la DEA, la justicia norteamericana,
para que le dieran el contrato de la Ruta del Sol 2. La Ruta del Sol es lo que une a la costa Caribe con el centro del país. Desde funcionarios del gobierno del señor Uribe Vélez hasta funcionarios del gobierno Santos están implicados en ese escándalo de esos sobornos, pero aquí en Colombia el problema es Venezuela y se roban la plata y aquí no pasa nada, ¿cierto? Nos vamos a la educación. Según un informe del IFES, el año pasado se graduaron 690.000 jóvenes en 11 de bachilleres. De esos 690.000 jóvenes, 40% no ingresó a la universidad, a la educación superior, más de 270.000. Un informe de la Universidad Nacional de los Andes dice que en promedio los jóvenes entre 18 y 24 años en Colombia no terminan el bachillerato. Pero aquí el problema es Venezuela, ¿no? Entrar a la educación superior se volvió un privilegio de pocos, donde la educación dice la Constitución que es un derecho de todos y un derecho del Estado. Pero aquí en Colombia es un privilegio de pocos. ¿Cómo funciona la educación aquí? El ICETEX le presta a muchos jóvenes de bajos recursos para que estudien y después terminan pagando más del doble de lo que les prestaron, pagando intereses altos. El ICETEX tuvo que prestar 60.000 millones de pesos a Bancolombia para poder pagar las matrículas de los jóvenes que están en el ICETEX. Increíble eso, ¿no? Se roban mucho el dinero y entonces ¿quién creen que pagan eso? Los que tienen préstamos en el ICETEX con intereses más altos. Pero aquí el problema es Colombia, Venezuela. Las pruebas PISA, que es una prueba internacional que mide la educación en Colombia, Colombia se ha rajado en educación, en las pruebas en los que él ha hecho. La educación en Colombia es mala. Y el programa Serpi lo paga, que creó el gobierno para ayudar a los jóvenes más de bajos recursos y del CISBEN para que entren a la educación pública, 70% de esos recursos han denunciado que se le están yendo a las universidades privadas y solo el poco restante se está yendo a las universidades públicas. La plata que debe ser para las universidades públicas se está yendo a las universidades privadas. Increíble que pase esto acá, pero aquí el problema es Venezuela. Quinto, aquí nos vamos al desempleo. Según un informe de la CEPAL, Centro Económico para Latinoamérica y el Caribe, en el 2015 Colombia ocupaba el tercer puesto, solo por encima de Jamaica y Bahamas como el tercer país con más desempleo en Latinoamérica. Y un informe de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, Colombia está ubicado en uno de los países con el desempleo más bajo, más alto en Latinoamérica. En Colombia hay alrededor, según cifras del DANE, de casi 3 millones de desempleados. Increíble todo lo que sucede aquí en Colombia, pero esas cifras, eso no le importa a la gente, solo se habla de Venezuela y del castrochavismo. La salud en Colombia es una mierda. La salud en Colombia está basada en la Ley 100 de 1993, del que fue ponente el señor Álvaro Uribe Vélez, cuando era senador en esa época. La salud en Colombia se basa bajo el modelo de la GPS, régimen subsidiado y régimen contributivo. El régimen subsidiado subsidia a las alcaldías, el gobierno, el contributivo, el empleado más el empleador. Las EPS, las entidades promotoras de salud, funcionan con las IPS, que las IPS son instituciones prestadoras de salud, que son clínicas, hospitales y centros médicos. Para que una EPS funcione tiene que tener las IPS. Pero ¿qué sucede ahí? Muchas veces no hacen tratamiento y eso lo pasan al FOSIGA, que es donde viene el recobro por tratamientos y por medicinas que no dan, y se roban miles de millones las EPS. Las personas tienen que poner tutela para que las atiendan en un hospital, para que le entreguen tratamientos, para que le entreguen medicina. La salud se volvió un negocio en Colombia. Según un estudio de las universidades, entre 1998 y 2011 murieron más de 1.300.000 personas por las EPS, por malos servicios y por no ser atendidas. Más personas que el conflicto armado. Increíble que eso suceda en Colombia, ¿no? Pero el problema solo es Venezuela y el castrochavismo. Hablamos de la corrupción, del desempleo, de la educación, de la salud. Ahora nos vamos a hablar del conflicto armado. El conflicto armado en Colombia a lo largo de 53 años ha dejado cerca de 8.300.000 víctimas, según cifras del Registro Único de Víctimas. De esos 7,5 millones son desplazados. Los últimos 38 años
La FARC, el ELN, los paramilitares han matado más de 53.000 colombianos. Hay más de miles de desplazados, miles de personas despojadas por la tierra, miles de personas que se vienen a la ciudad a crear más miseria porque las desplazan. Miles de niños en las organizaciones ilegales, falsos positivos donde la fuerza pública mató a más de 3.000 jóvenes y los presentó como guerrilleros. Pero aquí en Colombia solo el problema es Venezuela y el castrochavismo, ¿cierto? La justicia en Colombia, según un informe, está catalogada como la sexta justicia más lenta del mundo. En promedio 1.300 días para que un juez empiece a mirar un proceso. La mayoría de jueces en Colombia tiene hasta 1.200 y 1.500 procesos. No hay jueces para tantos procesos. La justicia en Colombia se ha politizado. La corrupción está tan alta en la justicia. La justicia en Colombia está catalogada como una de las más ineficientes del mundo según informes internacionales del Banco Mundial y muchas entidades. Entonces aquí en Colombia la justicia es para pocos, está politizada. La justicia en Colombia, ahora con la ley 1786, la ley de vencimiento de términos, a partir de los 3 meses muchas personas salen por vencimiento de términos y en esos abogados se prestan para manipular a jueces, para manipular el sistema, dilatar procesos y hacer que se demoren y así sacar a su cliente. Entonces aquí en Colombia ya vimos todos los puntos de corrupción, justicia, desempleo, desigualdad, salario. Pero el problema aquí en Colombia no pasa nada, el problema solo es el castrochavismo y Venezuela. Entonces yo los invito a usted, sí, a usted que está viendo ese video, que este 27 de mayo elijamos bien. Si a usted no le gusta Gustavo Petro, está la opción de Sergio Fajardo, pero no me venga con el cuento de que Vargas Lleras y Iván Duque, los partidos políticos tradicionales que se han robado el país, que se han robado los recursos de la nación, son los que van a salvar el país de que vamos a hacer otra Venezuela. Es como, vuelvo y lo repito, como si el violador de niños le dieran a cargo un jardín infantil o lo nombraran director de una escuela. Entonces los políticos que se han robado la nación son los que hoy aparecen de salvadores. No, amigos colombianos, no se crea ese cuento. Tenemos la opción este 27 de mayo de cambiar un cambio en el país. Pero si usted elige a Uribe, a Vargas Lleras, a Los Santos, a las mismas familias de siempre, usted es cómplice de la corrupción y de todo lo que ha pasado en el país. Bueno amigos, si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mis redes sociales y me encuentras como Merluis el Investigador. Te invito a que compartas mis videos y me sigas en mis redes sociales. Chao.